Muy bien. Importantísimo entender lo que está pasando con la construcción en un mundo que está en una situación económica complicada, en medio todavía de un tema de pandemia, con una crisis social provocada por todo ello. Y por supuesto, la construcción tendría que ser uno de los grandes motores de la reactivación. La construcción, el sector inmobiliario, la vivienda, muchos temas que tienen que ver con la construcción, que no son la construcción por sí misma, sino los empleos que genera y las soluciones que brindan las poblaciones de nuestros países. En el caso de América Latina, tenemos casos con diferentes de niveles de desarrollo según las posibilidades de cada país. Vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia y para ello tenemos en la plática a Stephanie Plata Guerrero, que es directora de Asuntos Corporativos de la Cámara Colombiana de la Construcción. Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Muchas gracias por esta invitación y este espacio para hablar de esos temas tan relevantes que tú mencionas. Ahora, y para hablar de lo que está pasando en Colombia, que fíjate que platicando con amigos colombianos, pues resulta que los años recientes ha tenido, y aún en medio de la pandemia, cierto nivel de repunte. Digo, obviamente hay segmentos que se mueven diferente, pero platícame, ¿cómo se está viviendo la industria de la construcción en Colombia, que es una de las noticias positivas que tenemos del sector a nivel América Latina? Bueno, te cuento, nosotros en la pandemia fuimos uno de los sectores que abrió de primeros porque logramos tener nuestros protocolos de bioseguridad muy rápido. Entonces, realmente en Colombia no se dio una afectación tan grande al sector de la construcción. Hoy en día hemos tenido unas ventas todavía históricas. El año pasado todos los meses batíamos récord en ventas de vivienda de interés social principalmente, que es la vivienda para las personas de menores ingresos en el país. Pero no sé si ustedes saben y nosotros acabamos de tener cambio de gobierno. Sí, Acabamos de claro. pasar elección presidencial y eso, como en todos los países, impacta mucho el sector vivienda. Entonces, en los últimos 4 meses, más o menos el tiempo que tomó la elección presidencial, sí se ha visto un descenso de las ventas, los lanzamientos y la construcción de proyectos. Estamos todavía por encima de cifras prepandemia, es decir, nunca llegamos a los niveles que tuvimos en la pandemia, estamos todavía en cifras de 2019, pero sí vimos un descenso en esos 3 puntos respecto del año anterior. Ahora, platícame. Yo he tenido oportunidad de conocer lo que ha pasado en Colombia y a fin de cuentas la reactivación de la industria de la construcción es relativamente reciente porque hace ya algunos años estaba en una situación todavía un poco complicada en algunos lugares, en algunas regiones del país por temas todavía de violencia y todo aquello. Sin embargo, en los años ya recientes se ha venido recuperando, se ha venido consolidando, ha venido creciendo y ha venido un auge de confianza en algunos destinos. ¿Qué lugares? Porque Colombia es un país muy diverso, muy complejo, muy bonito. ¿Qué regiones se están moviendo mejor para la industria de la construcción y en qué segmentos? Listo. Esa pregunta es muy importante porque hoy en día nosotros lo que evidenciamos precisamente es cómo ha crecido la vivienda en la mayoría de las ciudades del país. Antes, como tú lo mencionas, se construía vivienda más o menos en 5 ciudades grandes del país. Se enfocaba toda la construcción en ciudades grandes. Hoy en día estamos llegando a la mayoría de municipios con construcción de vivienda y de vivienda de interés social. El segmento que más ha crecido en los últimos años de vivienda en Colombia es la vivienda de interés social, la vivienda de ingresos de 0 a 4 salarios mínimos, que son las personas que tienen menores ingresos en Colombia. Hemos visto que tenemos actualmente, al año se hacen 170.000 viviendas en promedio de interés social. El 70% de la construcción que hacemos es en vivienda de interés social. El segmento medio tiene un porcentaje medio, digamos, no se construye tanto, pero se construye más que el segmento alto. Nuestro segmento alto sí se ha mantenido estable en los últimos años y no se podría comparar con la construcción de vivienda de interés social. Ahora, y otros segmentos, porque obviamente esa recuperación de la vivienda tiene que ver con una recuperación de la economía de las diferentes regiones. Como tú bien dices, antes todo se concentraba en un grupo pequeño de ciudades, las ciudades más conocidas, algunos con diferentes características, quizá Cartagena por su atractivo turístico, Colombia, por supuesto, Medellín, pero en fin.
¿Qué pasa con los demás segmentos? Porque si está habiendo un auge de vivienda, quiere decir que hay empleos para que los trabajadores que tienen esos empleos puedan comprar casas. ¿Qué segmentos de la industria de la construcción se están moviendo además de la vivienda? Pues mira, quiero mencionar dos cosas. La primera, frente a los empleos, nosotros somos uno de los sectores jalonadores de empleo en Colombia. Generamos 1,5 millones de empleos directos y 2,6 millones de empleos indirectos. Es una cifra impresionante. Y jalonamos 36 sectores de la economía. Y recientemente hemos hecho un análisis que es interesante, porque muchas veces ahorita como estamos en cambio de gobierno, pues toca dar un poco a conocer qué es lo que representa este sector, ¿no? Y muchas veces se cree que la construcción la hacen 5 empresas grandes, que es como funcionaba hace muchos años. Hoy en día no. Hoy en día tenemos una cadena muy grande de empresas, de las que el 80% son pequeñas y medianas empresas de construcción. El porcentaje de empresas grandes ya cambió, porque claro, estamos llegando a muchos más municipios, entonces han entrado muchos jugadores nuevos al mercado. Y dentro de toda esa cadena de sectores que jalonamos, que está todo lo que tiene que ver, nosotros agremiamos en Camacol todas las entidades financieras que prestan crédito hipotecario y crédito constructor, y adicionalmente toda la industria de la construcción. Y ahí en la industria lo que nosotros evidenciamos es que tampoco son ya solo grandes empresas las que jalonamos. Como llegamos a tantos municipios, pues también está la pequeña ferretería que te vende a ti un galón de pintura, una puntilla. Entonces estamos llegando e impactando micronegocios, que eso también es muy interesante porque también mueve las pequeñas empresas y las medianas empresas que tienen que ver con la industria del sector. Bueno, sí, como no, esos impactos en 36 ramas de la economía, que es algo muy similar a lo que sucede en México, pues en realidad mueve todas las regiones. Y eso que tú dices, ¿no? Antes la concentración de la construcción en 5 ciudades o en un número pequeño de ciudades, como que provocaba cierto modo de monopolios, ¿no? Ahora, al estar tan diversificado, obviamente hay pequeñas empresas que atienden la demanda de localidades pequeñas y eso abre mucho la oportunidad para que haya jugadores de todos los tamaños. Ahora, ¿cómo hacen, por ejemplo, con temas como el financiamiento? Porque siempre que se habla de un tema como vivienda, uno de los problemas recurrentes es el financiamiento. ¿Cómo hacen para financiar que la persona común, el ciudadano, bueno, cómo hacen para financiar la producción, por un lado, y cómo hacen para financiar la adquisición de esas viviendas? Mira que en Colombia tenemos un modelo muy interesante que ha tenido décadas de construcción y se ha venido perfeccionando, y se perfeccionó en el 2015. Como tú dices, nosotros tenemos unas medidas para fortalecer la oferta de vivienda. Te estoy hablando acá específicamente de vivienda de interés social, que es la de hogares de menores ingresos, y para que se dé la demanda y esas personas puedan tener el cierre financiero para acceder a una vivienda. Desde la oferta, ¿cómo funciona el modelo? Básicamente tenemos incentivos tributarios, que son lo primero que surgió. Llevan tal vez 3 décadas los incentivos tributarios, que son exenciones en renta para los lotes que se aportan para construcción de proyectos de vivienda de interés social, para el banco que otorga un crédito hipotecario a una familia de bajos ingresos, porque claramente tiene un riesgo mayor, entonces le otorgan una exención en renta también a la utilidad por los primeros 5 años del crédito hipotecario. Y adicionalmente para el constructor, él también tiene una exención en renta frente a la utilidad en la venta de la vivienda. Entonces ahí tenemos armada la oferta, están todos los incentivos a la oferta. Y desde la demanda tenemos un programa que surgió en 2015 que se llama Mi Casa Ya. Y Mi Casa Ya, ¿qué fue lo que hizo? Focalizar todos los subsidios del gobierno nacional en los hogares que tienen entre 0 y 4 salarios mínimos, que son los de menores ingresos, con dos cosas. Les otorgan un subsidio a la cuota inicial. La cuota inicial en Colombia es del 30%. Entonces se les está dando un subsidio para que paguen su cuota inicial, que son los primeros recursos que tienen que desembolsar. Entonces es muy importante para que tengan el acceso inicial, y lo fortalecen con un subsidio a la tasa de interés del banco. Entonces, al darles un subsidio en la tasa de interés, ellos van a pagar mensualmente una cuota mucho menor que la que pagarían si fuera plena la tasa de interés. Y ahí tenemos el modelo completo. Hay que tener en cuenta una cosa que es distinta tal vez a otros países, y es que en Colombia la vivienda de interés social tiene un tope en el precio por ley. Tú no puedes exceder ese precio, sino ya no se considera vivienda de interés social y ya no tienes los beneficios tributarios para la oferta.
ni los subsidios para la demanda. Entonces acá te lo menciono porque cualquier cambio impacta de forma muy importante la vivienda de interés social y hace que se deje de construir. Oye, y ahora, por ejemplo, con todo esto que está pasando de la inflación que hay en el mundo, y seguramente Colombia no está ajena a esta inflación que está pasando, particularmente con los materiales de construcción, esa inflación, esa alza en los precios de construcción, ¿no está afectando este equilibrio que tú dices para que las viviendas se mantengan en el nivel de precio que les permita ser consideradas de interés social y tengan acceso a sus apoyos? Claramente, nosotros hemos evidenciado que la presión inflacionaria está impactando en dos cosas. Primero, como tú dices, en los costos de construcción. Hay una presión fuerte en los costos de construcción. Hemos visto que ha incrementado de una manera significativa y en parte eso también genera lo que te mencionaba al principio y es que en los últimos 4 meses ha habido también una tendencia a que no se lancen más proyectos y a que no se construyan tantos proyectos como se hacía antes. No solo la incertidumbre política, sino a eso se suma el tema de la inflación que afecta el costo de los precios de Es un construcción. año difícil, para ustedes un Se año suman difícil muchas entre, cosas claro. que genera incertidumbre en el mercado y en el consumidor. Y también están las tasas de interés, que afectan, como hay una inflación, todos los bancos centrales están subiendo la tasa de interés y eso nos afecta a la financiación de los proyectos y también a los hogares que tienen su crédito hipotecario, pues porque claramente se les va a incrementar el costo. Entonces nosotros sí estamos viendo pues con incertidumbre qué pueda pasar con esa alza en los costos de construcción, porque al tener un tope sí hace que muchos proyectos que están pegados al tope pues deban desistir, deban desistir. Y Ahora, al sin rent, embargo, sí, que te decía que sin embargo es una historia de éxito esto de que un programa que inició en 2015, me decías, ya está en sí, volúmenes de producción de 160,000 viviendas de sí. interés social anuales. Pasamos Impresionante. de construir ¿Cuántas? en 2015 90.000 viviendas, teniendo ahí solo incentivos a la oferta, 90.000 a 170.000 y creemos que el otro año vamos a estar alrededor de las 200.000 si se mantienen todas las mismas condiciones que está hoy en día. Porque en este momento, sumado a todos los temas coyunturales que ya hemos mencionado, el nuevo gobierno está planteando también una reforma tributaria que podría poner en vilo todos los mecanismos que tenemos para la oferta. Y pues es un programa que sí tiene un impacto fiscal, porque el costo de los subsidios, dado que ha tenido tan buena acogida el programa de Mi Casa Ya, pues genera que al principio se haya pensado en tener unos recursos para subsidios, pensando en que tal vez 30.000 hogares recibieran el subsidio, y hoy estamos hablando de 80.000 hogares. Entonces los recursos que se planeaban inicialmente para el programa, pues ya no son los que está demandando el programa y se requiere mucho más esfuerzo fiscal del gobierno nacional. Entonces tenemos esos dos puntos que se suman a los temas coyunturales que ya hablamos para que la política de vivienda de interés social en Colombia pues siga siendo tan exitosa como ha sido. Oye, y otro tema, para que tengan ese círculo virtuoso entre que esté apoyos a la oferta, apoyos a la demanda, ¿cómo le hacen también para gestionar que la disponibilidad de suelo sea suficiente? Porque en algunos lugares, México, por ejemplo, tenemos un problema de donde el suelo se ha encarecido de una forma impresionante y los procesos de permisos y de obtención de servicios se han complicado. Entonces, ¿cómo hacen ustedes con la gestión del suelo? ¿Qué posibilidades hay para que el suelo no sea un impacto negativo para los proyectos? Hay varias cosas. Claramente nosotros también tenemos problemas de escasez de suelos y de alza en el costo de suelo en diferentes ciudades. Tenemos otra particularidad que no sé si también funciona así en México, y es que la definición como tal ya de las normas de suelo depende de cada uno de los municipios, no se puede Claro, igual. regular desde el nivel nacional, entonces ya es el diálogo uno a uno con las autoridades municipales que lo hace aún más engorroso. Una de las ventajas que tenemos es la exención que te mencionaba para el aporte de lotes a proyectos de vivienda de interés social, que tiene la exención en renta. Entonces eso hace que para el propietario del suelo sea llamativo aportarlo para un proyecto de este tipo porque va a tener una exención en renta, en la venta. Pero sin lugar a dudas tenemos los mismos problemas que creo que tiene toda América Latina para el suelo. Tenemos procesos que son súper demorados de incorporación de suelo, dependemos de la autoridad municipal y de entendernos con cada una de las autoridades municipales. Tenemos también cuellos de botella en temas de agua y saneamiento básico. Para que haya suelo urbano tiene que haber expansión también de toda la red de acueducto alcantarillado. Y tenemos unos temas también
de demoras en procesos de registro, de todo lo que tiene que ver con los títulos de la propiedad. Acá la verdad es aún muy arcaico y es uno de los temas que tenemos que fortalecer para que sean procesos digitales, que no sea todo hecho manualmente. Entonces ahí tenemos también problemas. Pero de alguna forma nos ha servido que al programa de Mi Casa Ya le creen tantas personas y ha generado tanta confianza que las mismas autoridades de los municipios están interesadas en resolver el déficit de vivienda de interés social de sus habitantes y le apuestan a la vivienda de interés social, que nos han ayudado a agilizar en algunos municipios la habilitación de suelo. ¿Qué otra cosa ha pasado? Y seguramente también pasa en México, y es que tienden este tipo de viviendas ya no a hacerse en las ciudades capitales, sino en hacerse en los municipios que son aledaños, y muchas personas viven en un municipio aledaño y trabajan en la ciudad capital. Eso sí, pues es algo que yo creo que también se da en toda América Latina. Sí, claro, con sus complejidades en temas urbanos, ¿no? Claro, Ahora, cada vez que hay un encuentro urbano, sabemos de esos temas de movilidad, de que eso es exactamente. ideal. Esos modelos periféricos son ideales siempre y cuando tuviéramos infraestructuras de movilidad adecuadas. Quizás no las tengamos, pero bueno, esa es la realidad. Ahora, eh, yo he tenido oportunidad de estar con ustedes allá en Expo Camacol y se pone bastante bien en cuanto al nivel de industria que se encuentra. ¿Cómo sienten ustedes que están en cuanto a avances tecnológicos? Porque están haciendo muchas viviendas en muchos lugares del país. ¿Cómo son los modelos? Por ejemplo, ¿es una mayoría en horizontal? ¿También están optando por la verticalidad? Me consta que en Colombia es un modelo donde la vivienda tradicionalmente hay mucha tradición de vivienda en vertical. Pero ¿cómo se está haciendo todos estos nuevos altísimos volúmenes de vivienda que están produciendo? Mira, la mayoría es vivienda vertical en altura y cada día son proyectos de más número de viviendas. Hoy en día encontramos proyectos de vivienda de interés social principalmente, que tú puedes encontrar proyectos de 1000 viviendas, 1000 unidades de viviendas, de apartamentos. Entonces cada vez son proyectos más grandes y también encontramos algo que es interesante y es mucha mezcla de usos. Entonces ¿Mm? encontramos en la mayoría en el primer nivel mucho comercio, y niveles de vivienda social y vivienda que no es social, porque esa mezcla de usos es la que en muchos casos les permite llegar a un punto de equilibrio en el proyecto. Hay mezcla de usos tanto en plantas bajas activas para comercio, pero también en diferentes tipologías de vivienda para que sean de Exactamente, diferentes valores. Qué exactamente. interesante. Y adicional a eso, algunos casos porque es voluntario y se deja un porcentaje de vivienda de interés social y otra que no es, pero adicionalmente en Colombia tenemos la obligación de en cualquier proyecto de vivienda tener el 20% de vivienda de interés social. ¿Y los números dan? Sí les dan, sí les dan. Es el Oye, cierre perfecto por la mezcla de usos. y siguen clavados con la tradición colombiana de construir mucho con ladrillo? ¿O cómo van los temas con la tecnología? Ahí, hablando con Expo Camacol, ¿qué nos diría si fuera la bandera de Expo Camacol? ¿Qué es lo que están viendo en nuevas tecnologías que se están aplicando? Yo creo que hoy en día ya hemos avanzado mucho. Sin duda es un sector en Colombia, el de la construcción, que tiene todavía un camino largo por recorrer. Qué Pero bueno, hoy en qué día, bueno. por ejemplo, la tendencia de BIM, nosotros en Colombia somos líderes del BIM Forum de Latinoamérica y es una tendencia a la que le hemos apostado y le hemos creído, y ya la mayoría de nuestras empresas están desarrollando sus proyectos a través de la tecnología BIM. Entonces, mi percepción es que hemos avanzado mucho y en un lapso de tiempo realmente corto. Ahora, hay en todo lo que es edificación, pero particularmente ahora que hemos profundizado tanto en vivienda, hay una tendencia mundial a que también el financiamiento ya juega importante, de que el financiamiento ya dejó de ser de modelos convencionales y cada vez vemos más fuentes de financiamiento sustentable o de impacto social. ¿Ustedes cómo van en el aspecto de diseño de viviendas más sustentables? ¿Qué avances tienen en sustentabilidad de la vivienda? Pues ahí hay dos cosas. Una, ya que estuviste en Expo Camacol, ahí lanzamos el programa Camacol Verde. Es un nuevo sello de Camacol que recoge ¿Mm? varias líneas de acción. Nosotros ya veníamos trabajando en un tema de sostenibilidad a través de la certificación EDGE, que es la certificación del IFC en reducción de consumo de agua y energía.
y nos pusimos una meta de 500.000 viviendas sostenibles de aquí a 4 años. Es una meta que vemos muy cercana porque hoy en día la mayoría de los proyectos, incluidos de vivienda de interés social, que uno creería que quizás en esos no, están certificados con EDGE, que es reducción de agua y energía. Y adicionalmente le estamos apostando dentro de ese sello de Camacol Verde a un programa de carbono neutral también. Entonces, creo que es uno de los temas que más hemos avanzado en Camacol junto con los temas de equidad de género, es en el de sostenibilidad. Es una apuesta a la que le estamos metiendo todo en este momento. Oye, platícame de esto de equidad de género. En ese aspecto, ¿qué están haciendo? Pues mira, en Colombia el sector de la construcción es un sector históricamente masculinizado, creo que es así en general en el América mundo, Latina. Mm. pero en Colombia las cifras son aterradoras y un poco la pandemia nos las puso aún más de presente. Hemos identificado que en la base laboral solo un 7% son mujeres y un 93% son hombres. Entonces, un poco lo que nos puso de presente la pandemia es, siendo uno de los sectores con mayor jalonamiento de empleo, ¿cómo es posible que la cifra de mujeres fuera tan baja? Identificando esta realidad, pues nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo al respecto. Y creamos un programa muy bonito que se llama Construimos a la Par. Lleva tal vez como año y medio de implementación con unos resultados muy impactantes y tiene 4 líneas de acción muy rápidamente. La primera de ellas es, siendo un sector históricamente masculinizado, lo primero que tenemos que hacer es sensibilizar frente a esa realidad. La segunda línea de acción es que las empresas adopten políticas de equidad de género e inicien su implementación. La tercera línea de acción es formación de las mujeres en aquellos temas que está demandando el sector de la construcción, y eso lo hicimos con base en un catálogo que construimos de cuáles son las tendencias en formación y capacitación que van a requerir todos nuestros empleados de aquí en adelante. Y la cuarta, para cerrar eso, es empleabilidad, comprometer a las empresas a que esas mujeres que se están formando logren emplearse en el sector. En el año y medio que llevamos 600 mujeres formadas, que nos parece que es una cifra interesante porque es un programa nuevo y ha tenido muy buena acogida y muchos aliados estratégicos que nos han ayudado a implementarlo. Hemos trabajado con USAID, con PNUD, acabamos de ganarnos un reconocimiento de los ODS por el cumplimiento del ODS de igualdad de género. Actores internacionales, la Embajada de Reino Unido en Colombia ha sido uno de los principales financiadores de los proyectos que hemos realizado. Y hay un caso muy interesante, por ejemplo, el año pasado, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo allá en México, pero tuvimos protestas sociales fuertes en Colombia. Y los actores de las protestas se denominaban la primera línea. Cali fue uno de los que tuvo unos cierres más fuertes. Trabajamos con jóvenes y mujeres de esa primera línea y les dijimos, ¿qué es lo que ustedes están demandando? Y la mayoría de demanda de ellos era trabajo, oportunidades laborales. Claro. Los incluimos en el programa de Construimos a la Par, empezamos a formarlos en temas del sector de la construcción y ya están empleados. Entonces ha sido un programa muy satisfactorio. Sin duda, como en todos los temas, nos queda un camino muy largo por recorrer aún, pero pues estamos comprometidos y hasta ahora hemos tenido unos resultados muy satisfactorios. Oye, ¿y cómo ha sido también la evolución en cuanto a las empresas? Porque obviamente, si antes del 2015 se hacían mucho menos viviendas y antes incluso por diferentes motivos la construcción no se desarrollaba activamente con la misma potencia que hoy en todo el país, ¿cuál ha sido la evolución de las empresas? ¿Ha crecido, por ejemplo, el número de afiliados a la Cámara? Sí, claro. Nosotros hoy en día estamos en 2.000 afiliados, que incluye todo, ¿no? Toda la cadena, entidades financieras, industria y constructores, pero el porcentaje más grande es de constructores. Y yo creo que en el 2015 podríamos estar alrededor de unos 1.200 afiliados. Entonces ahí el crecimiento también es exponencial, además porque hemos llegado nosotros también a más regiones. Hoy en día tenemos presencia de Camacol en 19 regiones del país. En los últimos años hemos abierto muchas más oficinas de Camacol en las diferentes regiones. Entonces, el crecimiento sin duda también ha sido exponencial, diría yo.
Y la evolución de las empresas, ¿cómo ha sido? También ha ido creciendo el volumen de las empresas, ya son empresas más grandes, hay empresas que ya están haciendo, me imagino que para hacer todo esto que están logrando, para hablar de esos proyectos de más de 1,000 viviendas, me imagino que tienen diferentes ya modelos de tener capital y de tener financiamiento. Hay empresas ya cada vez más sólidas, me imagino que están, no sé, Claro, participando en los mercados de valores. claro que sí. Tenemos varias cosas. Muchas empresas de las grandes han creado sus propios fondos de inversión inmobiliaria. Ok. Entonces, cada una de esas empresas grandes tiene su fondo de inversión inmobiliaria, que es el que lo apalanca, porque sin duda el sector de la construcción tiene un apalancamiento financiero importante. Pero lo que hemos visto es esa tendencia de las grandes empresas a crear su fondo inmobiliario para tener ahí su apalancamiento. Y también hemos visto la llegada de muchos fondos de inversión interesados en proyectos de vivienda, en nuevos modelos de negocio. Yo ya no en la construcción de hacer vivienda para vender, sino en nuevos modelos de negocio como el multifamily. Es un nicho que se ha abierto en estos últimos años y que creemos que es la tendencia hacia donde va a girar el mercado, porque en Colombia el 40% de la población vive en arriendo hoy en día. Entonces creemos que ese nuevo nicho va a ser el que más se va a mover, y ahí hemos visto mucho, mucho apetito de los fondos de inversión, que antes En no teníamos invertir, ese apetito. Sí, en invertir en proyectos para destinar a las rentas, vivienda para sí, renta. exactamente, proyectos que se construyen exclusivamente para arrendarlos, tanto vivienda para la tercera edad, senior living, o co-living, que está también muy de moda hoy en día, o vivienda estudiantil. Están muy interesados los fondos en invertir en ese tipo de modelo, que en Colombia no era común, y que hemos visto tanto apetito de los fondos que empezó a generarse ese nicho sin reformas legales ni nada por el estilo que creemos que se deben hacer, pero sin nada de eso hoy en día ya empezaron a construirse proyectos de ese tipo. Qué interesante y qué bueno que hay este tipo de vínculos entre organismos de México, de América Latina, de Colombia en particular, porque a fin de cuentas ese tipo de experiencias comunes, seguramente hay empresas que trabajan en forma cruzada, colombianos que están aquí, hemos visto varios, porque seguramente ya habrá que hablar en otra ocasión de todo lo que está pasando en el mundo de PropTech y FinTech, que también hay mucho que hablar, pero ya estamos viendo empresas colombianas en México, seguramente empresas mexicanas en Colombia. Entonces, tener Te estos perdí. vínculos entre México y Colombia, entre México y América Latina, entre Colombia y el resto también de los países de América Latina y del mundo, para intercambiar experiencias, porque seguramente hay muchas cosas en común que nos pueden enriquecer mutuamente. Y pues bueno, un placer conocer todo lo que están haciendo en Colombia, todo lo que hace la Cámara Colombiana de la Construcción, que además es algo que hay que seguir con mucha atención, porque esta historia de éxito de estos últimos, menos de una década, han tenido una década de un repunte muy importante, que pues, habrá que esperar que te des una vuelta acá para platicarnos o darnos una vuelta ya para que nos platiques. Entonces, Stephanie, muchísimas gracias. Stephanie Plata, que es directora de Asuntos Corporativos de la Cámara Colombiana de la Construcción. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Muchas gracias, Horacio, a ustedes. Muy bien, y pues, hay que hablar de lo que está pasando en el mundo y en este caso de países hermanos como Colombia, muy importante, y más cuando son experiencias de este tipo, donde en muy pocos años han logrado niveles de desarrollo. A ver, estar haciendo 160 y tantas mil viviendas al año, ya ahí es algo de lo que hay que platicar, cómo se está haciendo de una forma sostenible, sustentable y además con toda esta visión urbana que de por sí ya caracterizaba a los colombianos desde antes. Acá nos vemos para seguir platicando de esto y bueno, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y Centro Urbano haciendo alianza para traer estos contenidos atentos. Tanto LADI como Centro Urbano seguiremos dándoles información que seguramente les va a interesar. Aquí nos vemos.